La situación económica y social en Argentina, bajo el liderazgo del ultraderechista Javier Milei, ha generado un clima de profundo malestar y tensiones crecientes. Desde que asumió el poder, las políticas de ajuste fiscal, recortes sociales y represión han agudizado las desigualdades, afectando especialmente a los sectores más vulnerables, como jubilados y trabajadores. Los datos son contundentes. La inflación descontrolada, los recortes al gasto público, y la caída del poder adquisitivo reflejan un país sumido en una crisis, donde los derechos sociales se ven erosionados en favor de una minoría privilegiada. Uno de los sectores más golpeados por las políticas de Milei ha sido el de los jubilados. Tras el recorte del 30% en el gasto público, las pensiones han quedado muy por debajo del costo de vida, afectando a más de 7 millones de jubilados y pensionados. La ley de movilidad jubilatoria, que permitía aumentos acordes a la inflación, fue vetada por Milei, lo que provocó una oleada de protestas. Actualmente, la jubilación mínima se ubica en 82.000 pesos, mientras que la canasta básica para un adulto mayor supera los 210.000 pesos, dejando a millones de personas en una situación de indigencia. Según un informe reciente del INDEC, más del 45% de los jubilados vive por debajo del umbral de pobreza, mientras que el 20% se encuentra en condiciones de indigencia. La inflación acumulada en los últimos 9 meses ha alcanzado un 237%, erosionando rápidamente el poder adquisitivo de la población. A pesar de estos datos alarmantes, el gobierno burgués ha sostenido que las reformas son necesarias para estabilizar la economía, priorizando la reducción del déficit fiscal sobre la protección social. La inflación en Argentina ha alcanzado niveles récord bajo la administración de Milei. Según los últimos datos del Banco Central, la inflación interanual en septiembre de 2024 fue del 144%, uno de los niveles más altos del mundo. Este fenómeno ha empujado a más del 40% de la población argentina por debajo de la línea de pobreza, y ha llevado a la pobreza extrema a un 14% de los hogares. Los salarios, por su parte, no han logrado seguir el ritmo de la inflación. En el último año, el salario real ha caído un 25%, mientras que el salario mínimo, fijado en 145.000 pesos, está muy por debajo de la línea de pobreza, que ronda los 260.000 pesos para una familia tipo. Además, productos esenciales como alimentos y medicinas han experimentado aumentos de más del 150%, exacerbando la precariedad en la que viven millones de argentinos. El aumento de las tarifas de servicios básicos, como electricidad y gas, ha agravado la situación. Desde el comienzo del mandato de Milei, las tarifas han subido en promedio un 120%, mientras que los subsidios a estos servicios han sido eliminados, golpeando especialmente a los sectores más pobres. Este contexto de encarecimiento de la vida ha consolidado una estructura económica burguesa que beneficia a los capitalistas, mientras los trabajadores luchan por subsistir. Mientras millones de argentinos ven deteriorarse su calidad de vida, ciertos sectores empresariales han experimentado un aumento significativo en sus ganancias. Según datos de la Cámara de Comercio de Argentina, las grandes empresas han reportado un incremento del 40% en sus beneficios desde que Milei asumió la presidencia, con sectores como la energía, las telecomunicaciones y la minería liderando este crecimiento. Las empresas vinculadas al sector de las exportaciones, en particular, se han beneficiado de la política de liberalización del comercio, que ha favorecido la acumulación de capital a nivel privado. En contraste, la tasa de desocupación ha aumentado hasta el 11%, según el último informe del Ministerio de Trabajo. En sectores como la construcción y la industria manufacturera, el empleo ha caído un 18%, reflejando un panorama sombrío para las clases trabajadoras. Este fenómeno, donde el capital se concentra en manos de unos pocos mientras las masas enfrentan la miseria, es una ilustración clara del proceso de acumulación capitalista descrito por Carlos Marx, donde las crisis económicas intensifican las desigualdades. Ante el creciente descontento social, el gobierno ha recurrido a la represión como mecanismo de control. En las últimas protestas, en su mayoría lideradas por jubilados y sindicatos, se ha observado un incremento en el uso de la fuerza policial. Según informes de organismos de derechos humanos, más de 300 personas han sido detenidas en las manifestaciones desde septiembre, y se han registrado múltiples casos de uso excesivo de la fuerza, incluyendo el ataque a una niña de 10 años con gases lacrimógenos, que desató un debate en los medios y la opinión pública. Las encuestas recientes muestran una caída en la aprobación del gobierno, con un 60% de la población desaprobando su gestión. La Argentina de Javier Milei se encuentra en un momento crítico, donde la política de austeridad y ajuste ha exacerbado las desigualdades sociales y económicas. Las estadísticas no mienten.
la inflación récord, el aumento de la pobreza, la caída del poder adquisitivo y la concentración de la riqueza en manos de unos pocos son signos claros de una crisis profunda. Mientras las grandes empresas prosperan y una élite económica sigue acumulando capital, la mayoría de los argentinos enfrenta la pobreza, la represión y el deterioro de sus derechos básicos.